Muy buenos días, jóvenes. Este día vamos a tratar un tema de mucho interés en medicina, la cefalea. Es un tema, pues, ¿quién no ha padecido de cefalea o quién no padece de cefalea? Por lo tanto, pues pongan mucha atención, que les va a servir muchísimo para su formación como médicos. Desde que el ser humano se enorgullece de usar la cabeza, es irónico y quizás no carente de sentido que su cabeza sea la fuente de tantas molestias. El dolor es un síntoma tan viejo como la humanidad. Algunas veces creían que había algo en el cráneo oculto, inclusive aquí están las muestras como trepanaban el cráneo, creyendo de que haciendo craniotomías iban a sacar los malos espíritus que eran la causa del dolor. Para que ustedes vean, pues, de que realmente el dolor de cabeza es tan antiguo como la humanidad misma. Se dice que el dolor está en el cerebro porque es el órgano que genera la experiencia. Realmente algo bien importante que quiero que sepan: el cerebro no duele, el cerebro es indoloro. Hay estructuras propias dentro del cráneo que son las que generan dolor, distensión, tracción, arterias intracraneales. Ustedes lo pueden ver acá, son muchas las estructuras, pero el encéfalo en sí es indoloro. Cuero cabelludo, dura madre, voz del cerebelo, grandes arterias, etcétera, que son las que explican cuando el paciente dice me duele el cerebro. Realmente no es el cerebro, sino que son las estructuras craneales sensibles al dolor. Como podemos ver, los nervios craneales 5, 7, 9 y 10 son los que dan la sensibilidad a todas las estructuras del cráneo y son las que explican el dolor. Solo será cuestión de ubicarlas. Entonces uno se preguntará ¿por qué hay dolor? Usualmente pues hay vías específicas. Principalmente todo lo que está arriba de la tienda del cerebelo está dado por el nervio trigémino. Y cuando estamos hablando de las estructuras abajo del cerebro, estamos hablando de C1, C2, y noveno y décimo. Entonces vemos que la raíz C1, C2, C3 y el noveno y décimo son las que dan la sensibilidad al dolor abajo de la tienda del cerebelo. Entonces, para abordar el dolor de cabeza, pues tenemos que un algoritmo acá, ¿verdad? Hay que ver si son primarias o son secundarias. Hay cefaleas de muy mal pronóstico, como que son las cefaleas por meningitis, jaqueca alcohólica, y otras son por espasmo muscular e irritación de las estructuras dolorosas. Los tejidos cerebrales en sí son totalmente insensibles al dolor. Así pues, es probable que el dolor correspondiente a la cefalea no esté causado en una proporción grande por el daño al cerebro. Aquí podemos ver las estructuras dolorosas del cerebro, del cráneo, perdón, de la cabeza. El dolor de cabeza es la causa más frecuente de consulta tanto del médico general como del internista, así como del neurólogo. ¿Quién no se ha quejado algún día de un dolor de cabeza? Todos, realmente. El error más grande es que ustedes se automediquen o el paciente se automedique. El dolor de cabeza no es una enfermedad, es un síntoma que está indicando que algo no está bien, y un facultativo tiene que ver de dónde es el dolor de cabeza. Puede ser tan trivial como una migraña o puede ser un dolor de una cefalea secundaria por un tumor, un cisticerco, hidrocefalia, aumento de la presión intracraneal, etc. Bueno, esto es un chascarrillo, ¿verdad? Para que se distraigan ahí los dolores de cabeza. Clasificación de las cefaleas: vasculares por contracción muscular y tracción inflamatorias. Esto lo pueden encontrar en las cefaleas de golf. Cefalea de golf es el texto de donde yo he sacado esta clasificación de las cefaleas. Vemos la migraña vascular tóxica, son vasculares. ¿Por qué vasculares? Porque pulsan, y eso lo da en la característica de la cefalea vascular. Por contracción muscular, pues prácticamente las tensionales del cuello, miositis crónica, osteoartritis cervical. Y las que están acá en rojo son las que prácticamente ustedes deben de tener mucha alerta, porque pueden ser por tumores, eventos cerebrovasculares, meningitis, etcétera, etcétera.
Vemos acá la clasificación internacional de las cefaleas. Ustedes las pueden revisar en su libro de Harrison, bastante extenso. Pero yo les traigo acá también la edición de la última clasificación de cefalea. Les voy a dar una separata, las cuales van a tener acceso a ellas también. Esto pues prácticamente es mi hospital donde yo me formé. Hice mi subespecialidad de neurología. Gracias a Dios pues tuve esa oportunidad. Espero que ustedes algún día, México, España, Europa, puedan seguir estudiando como buenos médicos que serán. ¿Cuándo voy a pasar un paciente? Lo voy a derivar a neurología, obviamente, cuando sea una cefalea de reciente inicio, evolución que progresa, que ya hay déficit neurológico, una cefalea que no responde al tratamiento, un episodio con aura, crónica diaria que cambia las características. Doctor, a mí me ha dolido siempre de esta manera, ahora esto es completamente diferente, no miro, se me duerme el brazo, no puedo hablar con el dolor de cabeza. Eso es sinónimo de que hay que mandarlo a la especialidad de neurología. Nuestra casa, Hospital Rosales. La inseguridad social. Doctor, me duele la cabeza. Acostúmbrase, a uno le duele más, a otro le duele menos. No hay que acostumbrarse a vivir con el dolor. El dolor de cabeza puede ser tratado. La migraña no curada, pero sí tratada. La migraña pues es una enfermedad más antigua de la humanidad, pues viene del griego migrene, mitad de la cara. Hay varias clasificaciones, sin aura, con aura, migraña hemipléjica, basilar, retiniana, varios tipos de migraña. Lo importante es la clínica, ustedes la van a ir revisando poco a poco. No manden al médico, favor, sospecha de migraña. Si los criterios para migraña ya están bien definidos, se define como un ataque episódico de cefalea de 4 a 72 horas, con dos de los siguientes síntomas, que sea unilateral, pulsátil, agravado por movimientos o náuseas y vómitos. Estos 4 a 72 horas el paciente tiene un ataque de migraña, no tienen por qué andar dudando. Académicamente ustedes pueden decir el paciente tiene un ataque de migraña. La cefalea migrañosa se ha catalogado como una afección del sistema trigémino vascular, dilatación de los vasos. No es causada por un evento primario, sino que es por una disfunción de los canales en los núcleos aminérgicos del tallo, que son los que van a modular la respuesta sensorial. Se cree que la migraña es una canalopatía. Realmente siempre se ha conocido los aspectos familiares. No es sino después que hasta el 50% de las familias con migraña hemipléjica familiar se ha documentado que tienen cromosomas que son responsables de la migraña, y ahí ya se comprobó que efectivamente es una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, si hay algo hereditario, difícilmente se puede curar. Aquí está pues prácticamente cómo se da la fisiopatología del dolor. Aquí lo pueden ver. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vasos meningios, que son los que se inflaman, complejo trigeminal, al tálamo, descargas parasimpáticas, y viene la crisis dolorosa. Acá está prácticamente los vasos como los vasos de las meninges, por exceso de calor, estrés, se dilatan, llegan al ganglio trigémino. De ahí vienen los vasos que se dilatan y es lo que provoca el dolor. Pueden ver. Esto está en el libro de Harrison, más bien explicado. Esto es para que vean una idea que si los vasos no se dilatan, no hay dolor. No hay dolor. Todo esto son etapas que dan en las diferentes fases de la migraña. Pues vean, percepción aumentada, retención de líquidos, luego después vienen los
la cefalea, anorexia, somnolencia, fonofobia, sotofobia, para ya después a un estado normal, dijéramos, tolerancia limitada, fatiga. Esta es una curva que casi los pacientes lo van teniendo en el desarrollo de un ataque migrañoso. La migraña tiene un impacto en todos los aspectos. Por esa razón en Estados Unidos es una de las entidades clínicas de mayor estudio. ¿Por qué? Porque la ausencia laboral es altísima por crisis de migraña y eso genera pérdidas millonarias a la empresa. Por lo tanto, pues ve, menor desempeño laboral, ausentismo, hay alteraciones en la casa, vida familiar, en fin, tiene una repercusión a todos niveles. La prevalencia pues es mundial de la migraña, no hay lugares, tal vez algunos países menos, otros más, pero en general todo, tal vez Japón, ven acá por un poquito de los de menor porcentaje junto con Francia, todo tiene que Chile, todo tiene que ver con la calidad de vida. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres en el pico máximo de aparición hasta los 25 o 30 años. Hasta los perritos pueden padecer de dolor de cabeza. Hasta los perritos. Cada quien describe el dolor de cabeza como se le antoja. Unos que le están taladrando, otros que no les pegan con un martillo, sienten como algo que les salta. En fin, es bien difícil. Acuérdense que el dolor tiene muchos componentes de susceptibilidad, mucha subjetividad, mucho del estado anímico. No es lo mismo una persona estable emocionalmente que alguien con una depresión. El dolor lo va a sentir muchísimo más intenso que alguien que tenga un carácter afable. En fin, cada quien, pero démosle seriedad, pues no que no nos genere ninguna dijéramos risa o que el paciente va a expresar de mil maneras su dolor de cabeza. Recuerden que para cada paciente el dolor de cabeza es el peor y nadie lo tiene igual. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente con cefalea? La historia clínica, un examen físico y por supuesto el examen neurológico. Y dependiendo de la historia, sí van a ser los estudios que se van a enviar. Ya con esto, ya logramos bastante el éxito de llegar a la meta. Algo que es imperdonable que un paciente con cefalea no tenga un fondo de ojo. Por favor, si no pueden, aprendan a hacer fondo de ojo. Este es un fondo de ojo normal de un adulto y este es un francopapiledema, usualmente por un síndrome de hipertensión endocraneana. Estos son los mecanismos porque el paciente tiene una aura visual. Vemos que hay una onda oligoémica que va disminuyendo el flujo sanguíneo, pues en forma de las agujas del reloj, hasta tener trastornos del lenguaje. Eso es lo que explica el aura visual o adormecimiento o trastornos del lenguaje. El paciente puede tener fotofobia, escotomas, estrellitas, luces centellantes, en fin, lo describe de cualquier manera y él los dice antes de que le venga el dolor de cabeza y dice: doctor, una vez tengo el aura visual, al ratito me viene el dolor de cabeza. Esta es una migraña con aura. Signos de alarma de un dolor de cabeza: paciente con que esté anticoagulado, paciente nueva en un paciente de mayor de 50 años, paciente que tenga una neoplasia en el estómago, en el seno, en el pulmón y con cefalea, o puede ser una metástasis que le esté dando aumento de la presión intracraneana. Presentación brusca, menos de 3 meses de evolución, cambia las características, es distinta. En cefalea persistente en pacientes sin antecedentes, cefalea que despierta al paciente, con fiebre, vómitos no explicables por la migraña, con rigidez de cuello, cefalea con valsalva que al toser siente que le va a reventar la cabeza. Eso es signo de hipertensión endocraneana. El manejo en urgencias: primero clasificar si es una cefalea primaria, la más común, vascular,
tensional o migraña, o una secundaria que son los signos de alarma, tumorales por ACV, etc. Si es una cefalea clasificada como secundaria, obviamente va a necesitar pruebas complementarias o debe de ser ingresada para su debida hospitalización. Dicen que el dolor de cabeza es el mejor anticonceptivo, es eficaz, al alcance de todos y sin efectos secundarios. Tratamiento no farmacológico, farmacológico. El no farmacológico, no desvelo, evitar alimentos. El farmacológico para prevenir o abortivo. Hábitos, ejercicios, el no farmacológico. Preventivo, antidepresivos, eso pues prácticamente está en los libros. Tratamiento abortivo, triptanes, AINES, ergotamínicos, ansiolíticos, toxina botulínica, magnetoterapia. Aquí hay varios tipos derivados de la ergotamina, sumatriptán, triptanes, almotriptanes, algunos se dan en forma nasal, otros subcutánea, etc. Bueno, esto es una pequeña charla pues introductoria, espero que les haya servido mucho, compañeros, y nos vemos hasta la próxima.